menor estricto que el valor de X y menor estricto que el valor de B. Bien, entonces, vamos a ver si agregamos un ejemplo acá y me dicen si queda clara la definición. Si yo, por ejemplo, les dijera el valor o el intervalo de 1 a 6. ¿Me pueden decir algunos valores que estén dentro de ese intervalo? 2, 3, 4, 5. 2, claro. Bien, ¿esos serían los únicos? 1,5 y todo eso también. Bien, vamos a tener todos los posibles valores fraccionarios, ¿sí? Decimales, ¿sí? Acá, por ejemplo, podría tener la fracción, vamos a decir, 5 tercios, siempre de que se mantengan entre esos dos números, ¿sí? Lo que no puede estar, por ejemplo, serían valores como -4, ¿sí? Que queda fuera porque está a la izquierda del 1, tampoco podría estar el 10, ¿sí? Porque está a la derecha del 6, y en este caso particular tampoco podría incluir ni el 1 exactamente, ni el 6 exactamente. ¿Bien? Entonces, acá vamos a hacer algún ejemplo de valores que pertenecen y otros que no pertenecen. ¿Está clara esa idea? Sí, sí. Bien. Piense que entendiendo esta primera definición, después es más sencillo ver qué otras alternativas se generan. Bien, entonces, para ese caso lo llamamos un intervalo abierto con la notación de paréntesis y teniendo en cuenta esta idea de que es lo que está en el medio, entre A y B, sin incluir los valores extremos. Eso mismo, haciendo la posibilidad de que los valores extremos estén incluidos, es lo que pasamos a llamar un intervalo cerrado, ¿sí? Y tenemos esta notación. Una notación de corchetes en lugar de los paréntesis, y cuando vamos a hacer esta parte referida a la notación de conjunto, vean que la primero es igual, porque estamos diciendo el conjunto de todos los X que pertenecen a los reales, tales que, y ahora lo que cambiamos es la relación que antes era un menor estricto, o un menor que, pasa a ser menor igual. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan qué cambio significa esto con respecto al menor estricto? Puede ser los mismos números que están, Bien. digamos, el 1 y el 6 Pero en el igual, ejemplo si es anterior. el 1 al 6, si es 1, si A es menor o igual a 6, puede ir del 1 al 6, estrictamente. O ¿Sí? sea, Puede ser inclusive. ¿sí? tendría Entonces, inclusive el 6. del intervalo. bien, miren, entonces si acá retomamos ese mismo ejemplo anterior, ¿sí? Y yo ahora en este caso cambiara con notación de corchetes, de 1 a 6, los valores que pertenecen, podríamos hacer los mismos ejemplos que antes, ahora el 1 puede estar incluido, el 6 también, entonces directamente los que no pertenecen serían algunos ejemplos, o sea, hay infinitas respuestas, ¿no? Pero como ejemplos diríamos cualquiera que esté a la izquierda del 1 o cualquier otro valor que esté a la derecha del 6. ¿Bien? ¿Recuerdan esto, haberlo visto en algún momento? ¿Sí? ¿Es nuevo? Sí, en algún momento lo hice. Bien. Para los demás, vayan diciéndome si necesitan. En el ingreso creo que lo daban, ¿no? ¿Puede ser? Sí, en el ingreso se da, porque en realidad es un tema, sí, que está en el programa de los cursos del secundario, ¿sí? Por eso se toma, o se da el ingreso en los cursos de nivelación también. Creo que en el curso de nivelación lo dieron esto. Bien. Perdón, ahí veo el chat, me estaban preguntando de grabar la clase. Yo no puedo grabar en mi computadora local porque la uso para todas las clases, está saturada. Si quiere alguien hacerse cargo de la grabación, yo le puedo habilitar el permiso desde acá, con el compromiso de que después la compartan para hacerla disponible para todos. Bien. ¿Alguien quiere grabar la clase en su computadora? Y ahí te mandé. Bien. Un segundo que no puedo ver todas las pantallas. Perdón, ¿quién dijo que podía grabarla? Claudio. No. Decime a ella, deberías tener el permiso. Recording in progress. Perfecto. Recording stopped. Fíjate que ahí se cortó la grabación.
Recording in progress. Bien, entonces lo que mencionamos hasta ahora sería la definición de intervalo abierto, ¿sí? Con este concepto, es decir, que son todos los posibles valores sin incluir los extremos del intervalo. Cuando queremos que esos extremos estén incluidos, se pasa a llamar intervalo cerrado. Cambiamos la notación de paréntesis por corchete. Cuando hacemos esta expresión en forma de conjunto, utilizamos el símbolo de menor o igual para justamente permitir la posibilidad de que sea igual, y ahí podemos incorporar a los extremos. Entonces, en el ejemplo, o haciendo la diferencia con el ejemplo anterior, en este caso el intervalo abierto de 1 a 6, teníamos algunos valores que pueden pertenecer al intervalo, y en la lista de los que no pertenecen indicamos específicamente el 1 y el 6, ¿sí? Por ser los extremos. En este otro caso, al Carlos, intervalo cerrado, disculpa. sí, La E era pertenece, R los reales y los 2 puntos, el 2 puntos se lee tales que, y tales después que, lee con la ok. condición, ¿sí? Entonces acá la lectura de esto sería el conjunto, eso es por la notación de llaves, entonces diría el conjunto de todos los números pertenecientes a los reales, tales que el valor de A es menor o igual que el valor de X, y es menor o igual que el valor de B. ¿Bien? Perfecto. Bueno, esto, salvo que el enunciado en algunos ejercicios les pida específicamente alguno de los formatos, ¿sí? La idea es que ustedes tengan el concepto en general. Y entonces puede ser que algún ejercicio les pida notación de intervalo, lo van a hacer de esta primera parte. Si se les pide notación de conjunto, sería con esto, utilizando las llaves, el X perteneciente a los reales, y las relaciones de orden que correspondan acá. Y puede ser representación en la recta real, que sería verlo gráficamente. Bueno, vean que ahí entonces dijimos, posibilidad de no incluir ningún extremo, de incluir los dos. Las otras dos alternativas es cuando incluimos solamente uno. Entonces, si por ejemplo decimos, quiero incluir el valor de A, pero no el de B, lo llamamos un intervalo semiabierto, ¿sí? Y eso se refiere a que es semiabierto hacia la derecha, ¿sí? Entonces, piensen que a partir de nuestra definición, el abierto era el que no está incluido. Cuando yo no incluyo el B, digo, está semiabierto de ese lado, o sea, semiabierto a derecha. En la notación se usa una combinación, corchete en el valor de A para decir que lo incluyo, paréntesis en el valor de B para decir que no lo incluyo, y cuando hago la notación de conjunto, acá cambio el menor estricto, Profe, perdón, disculpe que le igual, interrumpa. Eso que dijo, sí, ¿qué parte? No llegué a escuchar la pregunta. no, se me cortó y lo último que dijo no lo escuché. Disculpe. No sé hasta dónde escuchaste. Lo último que explicó no lo pude escuchar, dijo Sí, Fede. no, le preguntaba hasta qué parte, por ahí para no repetir de mucho más arriba. Bueno, por ahí reitero lo que sería el intervalo semiabierto, ¿sí? En ese caso del semiabierto decimos que el concepto es tomar un intervalo donde un extremo esté incluido y el otro no, ¿sí? Y eso genera dos posibilidades. Incluimos el de la izquierda y el de la derecha no, y el otro caso va a ser la situación opuesta. No incluimos el extremo a la izquierda, pero sí incluimos el extremo a la derecha. En los dos casos, el concepto que hay que conservar es la Como el notación bingo, pues. de corchete para el que está incluido, paréntesis para el que no está incluido, y cuando hacemos la notación de conjunto, el que se incluye sigue utilizando el símbolo menor o igual, el que no se incluye utiliza el símbolo menor estricto. Bien, entonces este primer caso lo llamamos semiabierto a derecha, que es el valor que no está incluido, y la notación de conjunto sería que A es menor o igual que X, y es menor estricto que B. ¿Sí? Si seguimos retomando este mismo ejemplo, para poner todas las alternativas, se dan cuenta que cambiaríamos o que deberíamos cambiar si esto fuese acá semiabierto a derecha. Que se puede partir a partir del 1. Claro, Claro que el 6 no entraría. el uno en adelante. Entonces, lo único que cambia con respecto al anterior es que el 6 acá no se puede tomar, entonces no pertenece, lo pasamos de este lado. ¿Bien? Ah, no pertenece, entonces sería 5-7. ¿Cómo? 5, 7.
Claro, o sea, si el 6 no pertenece, pero sigue, o el 6 no se toma. El 6 que no Solamente y se ahí toma. corta. Sí, Está bien, fíjate. y no continúa. Claro, cuidado que acá el 6 estamos diciendo que es un valor no permitido porque justo coincide con el extremo que está abierto, ¿sí? Cuidado que no hay forma de decir cuál es el último valor, porque acá yo podría tomar, vean esto, ¿sí? Yo podría decir, bueno, me quedo con 5 o 5.9. Pero en realidad si después empiezo a agregar más decimales, 5.99 también está incluido, podría poner 5.9999 y todos los decimales que quiera, y este valor siempre va a ser menor que 6. Entonces, hay Claro, infinitos números dentro del intervalo, porque acá yo podría poner infinitos números 9 y sí, sigo cumpliendo esa sí, condición. ¿Bien? bien. Ok. Una consulta. Sí, Eh, perdón el vocabulario. Si después del 6 estuviese el corchete, sí. ¿incluiría el 6 o incluiría el 6,9 también? No, exactamente el 6. ¿sí? Exactamente Fíjate el que 6. Ah, la listo, notación bien. de corchete acá es que llego hasta 6, ¿sí? Pero, por Sí, ejemplo, el 6,0001 o cualquier ya no cantidad entra. decimal que quiera, está fuera porque lo ubicarías hacia la derecha de ese valor. Bien, muchas ¿Sí? gracias. Bien. Ven que entonces acá vamos a retomar a partir de acá, ¿sí? Entonces el otro caso de semiabierto de izquierda significa gráficamente que pongo el paréntesis en el valor de A, ¿sí? Sobre el ejemplo sería que acá tengo que cambiar, en vez de corchete, paréntesis en el 1, y entonces el cambio ahora, ¿cuál sería para ese caso? No entraría el 1. El- No entraría el 1, ¿sí? Todo lo demás se conserva igual. Entonces en este caso el 1 no pertenece. ¿Se entendió bien? ¿Quieren ver algún ejemplo adicional? ¿Se entendió? Ahí no Entendido, entraría el entendido. 1, perdón, ahí no entraría el 1, pero sí entraría el 1,1, 1 así. Claro, ¿sí? Cualquier valor Ah, que vos pienses que gráficamente vas a tener que ubicarlo hacia la derecha, ¿sí? Porque es un número más grande, entonces ese pertenece al intervalo. Entonces, si acá, como ejemplo, si querés hacer el detalle, podrías poner el 1, todos los ceros que quieras, ¿sí? Y un 1 que sería la cifra más chica, por ejemplo, este valor ya pertenece al intervalo, ¿sí? Y no es el primero, porque si viene otra persona y te dice lo mismo, pero pone más cantidad de ceros acá en el está indicando un valor más chico que el tuyo, ¿sí? Y también es más grande que el 1, o sea, está a la derecha, por lo tanto, pertenece al intervalo. ¿Sí? gracias. Bueno, ahí veo lo del chat. Por el tema de internet, sí nos habían comentado que por ahí podía ser un problema en la localidad, así que vamos a tratar de hacer esto de grabar las clases para que no se pierdan alguna explicación por ese motivo. Bien, con esas cuatro alternativas, lo que sería abierto, cerrado y las dos posibilidades de semiabierto, cubrimos lo que llamamos intervalos finitos, ¿sí? Recuerden que la definición era que los dos extremos eran valores finitos, ¿sí? O valores específicos, y lo que puede cambiar es que en otro grupo encontramos lo que llamamos intervalos infinitos, ¿sí? Y eso pasa cuando alguno de los extremos es infinito o directamente no se escribe en la norma, o no se puede representar acá directamente sobre la recta, entonces hacemos una línea continua en el espacio que hayamos dibujado. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hacer el intervalo infinito que va desde A hacia más infinito o infinito positivo. Vean que gráficamente sería marcar el valor de A y cubrir todo lo que esté hacia la derecha, ¿sí? Esto, en el momento de dibujarlo, piensen que si yo lo hiciera paso por paso, sería dibujar lo que está en negro, que es el eje real, marcar el valor de A, en ese lugar poner un paréntesis, porque es lo que me indica esta notación, y como voy hacia más infinito, pinto todo hasta donde haya dibujado el eje originalmente, ¿sí? Entonces, estas cosas son las que les insistía la clase pasada, de que no hace falta que, y tampoco es la idea, hacerlo todo con regla, midiendo los centímetros, porque el concepto es interpretarlo gráficamente sin necesidad de hacer tanto detalle en eso. Entonces, acá si yo lo tengo que hacer a mano, con dibujar la línea, poner el valor de A, y cuando pinto, prestar atención de llegar hasta el extremo que dibuje el eje real, eso es correcto para representar un intervalo infinito. Bien, lo que no le debería pasar sería que si ustedes grafican así y hacen el eje original, digo, cuando dibujan la primera línea, lo que está acá en negro, llegan, por ejemplo, hasta esta parte, que después cuando pintan les quede una parte sin cubrir. ¿Bien?
¿No hace falta poner una flecha ahí para el lado del infinito? Es una notación alternativa, ¿sí? Pero tampoco es obligatoria. ¿Sí? Entonces, cuando que ustedes representenlo así y sea hasta el mismo lugar donde cubrieron con el eje que hicieron al comienzo, con eso la interpretación queda suficiente. ¿Sí? Incluso cuando están haciendo esto en papel, yo acá verlo en la computadora por ahí resulta más sencillo mostrarlo con un cambio de color. ¿Sí? Cuando hacemos esto en papel, lo más cómodo es dibujar una línea, ¿sí? Lapicera o lápiz, la línea recta, y esta parte en realidad hacerla rayada. ¿Sí? Entonces, generalmente, en vez de tratar de usar otro color o pintarlo distinto, la forma más cómoda es marcar el paréntesis y esto acá hacer como un zigzag rayando toda la línea del segmento que corresponde. ¿Bien? ¿Se entiende qué es lo que cambia Sí. acá en la representación de conjuntos? ¿Sí? ¿Por qué me queda de esta forma? Sí, sí. Vean que en este caso, al Claro, haber... perdón, solo se indicaría que es mayor. Claro, sí, tengan en cuenta que habría dos alternativas, ¿sí? Porque ahora, al no tener, en los anteriores era obligatorio escribirlo de esta forma porque habíamos partido de la condición que decíamos al comienzo de que B son números reales, pero siempre A es menor que B para la notación genérica. Acá en este caso, como ya me quedo con uno solo, esto en realidad tiene otra notación alternativa, que justo fue la que dijeron recién, porque yo podría indicarlo de esta forma también. Decir, la misma notación de esto, X pertenece a los reales, tales que, y puedo utilizar la simbología diciendo que A es menor que X o que X es mayor que A. Cualquiera de las dos es equivalente, ¿sí? Porque en definitiva, al verlo en el momento de ubicar sobre la recta real, esto me dice A está a la izquierda de X, y esto me dice X está a la derecha del valor de A. ¿Sí? O sea que en definitiva, en los dos casos se representa este sector, ¿sí? Por lo tanto, al no tener el valor de B en ese caso, lo puedo utilizar de esta manera. Bien, en el apunte de las dos alternativas se utiliza la primera porque es la que queda más similar a los casos anteriores, directamente sacando el extremo que nos incluye. ¿Sí? Entonces, lo que antes acá aparecía como A menor que X y menor que B o cualquiera de las opciones, directamente si no incluyo el B, acá tampoco hace falta y me quedo con la parte de A menor que X. La misma idea con el cambio de notación de paréntesis a corchetes se refiere a que si ahora lo escribo de esta forma, corchete en el valor de A hacia más infinito, esto pasaría a ser la posibilidad de la relación A menor o igual que X, cuando grafico es todo lo que está a la derecha de A con la notación de corchete en ese punto. ¿Bien? Vean que acá yo hice ejemplos, los valores de A y B son genéricos, entonces en algún ejercicio, cuando lo estén haciendo en papel, que yo lo represente así, diga el valor de A acá hacia la derecha, si el ejercicio es diferente, y por más que sea justo el mismo número, esto no estoy obligado a hacerlo exactamente igual que el anterior, de decir, bueno, si acá hice una línea de 10 centímetros y dejé 3 acá, bueno, que el otro sea exactamente igual. ¿Sí? La idea es hacerlo a mano, pensando siempre en el concepto, no tanto en la medida fina o los centímetros que estén marcando. Con esa misma interpretación están las otras posibilidades, de decir, si en el intervalo saco el valor de A, lo tengo que reemplazar por menos infinito, porque era el que estaba a la izquierda, de la expresión original que antes tenía A menor que X menor que B, si desaparece el valor de A, también lo saco de esta expresión. ¿Se dan cuenta cómo podrían hacer la notación alternativa en este caso? Si no quiero escribir X menor que B, ¿qué otra forma podría utilizar? B mayor a X. B mayor a X. Esto, en algunos ejercicios, va a ser bueno que lo practique porque es una manera distinta de representar la misma condición. ¿Sí? Decir que X es menor a B, la lectura cambiando el símbolo de la relación de orden es siempre también cambiando los extremos. Entonces, acá vean que si yo quiero pasar de una relación menor a una relación mayor, también tengo que tener en cuenta de que se invierte lo que estaba a la derecha y lo que estaba a la izquierda. ¿Sí? ¿Dudas con eso? Vayan diciéndome si quieren que repita algo. ¿Está claro hasta ahora? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Sí, Bueno,
El último caso que tendríamos que considerar es, bueno, ¿qué pasa si saco los dos valores? ¿Sí? Entonces, si saco tanto el valor de A como el valor de B, la notación que me va a quedar sería de menos infinito a más infinito, y como esto en realidad gráficamente se refiere a cubrir todo el eje real, directamente acá pongo X perteneciente a los reales, y no hace falta indicar ninguna condición. ¿Sí? Entonces, esto me estaría diciendo cualquier número real. ¿Sí? Entonces, en algunos casos, cuando la solución, ¿sí? Por ejemplo, estemos haciendo un desarrollo donde la X se cancele, va a pasar una situación de este tipo. Vamos a decir, no importa el valor de la X, la ecuación, ¿sí? O la solución es cualquier número, la notación que corresponde es de esta manera. ¿Les parece que tiene sentido poner acá con corchete alguno de esos casos? No, porque es infinito. ¿Sí? Piensen que infinito es una simbología para decir un número extremadamente grande, ya sea positivo o negativo, pero nunca vamos a llegar al valor exacto. ¿Sí? Entonces, poner un corchete acá y tratar de indicar que estoy llegando exactamente a más infinito o a menos infinito, no va a tener sentido. ¿Sí? Entonces, acá nunca van a estar las posibilidades, por ejemplo, de poner el corchete en cualquiera de los extremos para los casos que estamos viendo. El corchete abarcaría solamente los números finitos. Números finitos porque son los únicos sobre los que tiene sentido. ¿Sí? Decir que llego hasta 7, decir que llego hasta el valor 4 o al 26,3, ¿sí? Son esos números concretos que yo los puedo ubicar en la recta y decir la cifra exacta para utilizar esa notación. Infinito y menos infinito, recuerda, es una simbología matemática con la idea de indicar números muy grandes, ya sea positivo para este caso o negativos en este. Vayan teniendo en cuenta que esto, y lo que vimos antes también, la relación, la regla de signos, son cosas que las presentamos porque en el orden conviene verlas en este momento, ¿sí? En el práctico va a haber algún ejercicio sencillo, tipo este que les presenté recién, para repasar el concepto, pero de cualquier forma son herramientas que vamos a utilizar en muchos otros temas de la materia, así que si después les resulta más sencillo, por ejemplo, o más fácil para la práctica, pueden hacerse un resumen de estas alternativas o quedarse con esta página para utilizarlo en el momento que empecemos a trabajar en ejercicios donde la respuesta tenga que darse en forma de intervalo. Entonces, siguiendo ya ahora con otro tema, siempre con esta misma idea, vamos a ver muchas herramientas al comienzo y después vamos a ir puntualizando en las aplicaciones. Aparece este concepto que es la idea de valor absoluto. ¿Sí? Cuando nosotros tomamos un número real cualquiera, hacemos la definición de esto que con palabras puede ser algo sencillo, pero después en el momento de las cuentas hay veces que genera confusión. Si yo se lo tengo que explicar en forma general con palabras, un valor absoluto hace que siempre el resultado me quede positivo. ¿Sí? Entonces, la anotación es, a partir de esta simbología, por ejemplo, si tomo un valor A, lo escribo de esta forma. ¿Sí? Es valor absoluto de A, y esto que estamos indicando acá, a partir de una llave, es una definición a tramos. ¿Sí? Eso quiere decir que, de acuerdo al valor que yo esté utilizando, ¿sí? Ese valor tiene que cumplir solamente una de las condiciones que aparezcan acá. Si cumple más de una, significa que esta expresión está mal armada. Sí, entonces cuando se lee el enunciado, ustedes van a poder verificar que cumple solo una, y en algún ejercicio van a tener que armar esta expresión, es algo para recordarlo, de que no puede pasar que un número cualquiera, o un número en particular, cumpla más de una al mismo tiempo. Entonces, si tienen que decirme esto con palabras, ¿sí? ¿Qué representaría esa notación? A es igual, mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, ahí estamos haciendo la lectura directa, ¿sí? Del símbolo matemático. ¿Sí? Palabras, lo que yo podría hacer acá es que es un número positivo o igual a 0. ¿Bien? La anotación de abajo representa los números negativos. Entonces, ¿puede ser que alguna vez yo dé un valor y que cumpla las dos al mismo tiempo? No, no se puede. No, ¿Sí? Bien, eso para este caso por ahí es bastante directo, ¿sí? O sea, si yo tomo un número que es negativo, no va a poder ser ni positivo ni igual a 0, y lo mismo si tomo el caso contrario, ¿sí? Pero ya les digo, es importante remarcar la idea porque en algún caso ustedes van a tener que armar esto, entonces presten atención siempre a repasar esa parte. Bien, entonces, lo que está escrito acá, yo se los voy a indicar de una forma bastante sacada de la fórmula matemática, pero es para recordar la idea. Entonces, acá tengo en la primera línea, ¿sí? Lo que es
la forma de encontrar el resultado de esta expresión, si el número es positivo o igual a 0, y esto me indica la forma de encontrar el resultado si el número es negativo. Entonces, acá diría que el valor absoluto de A se define exactamente igual si se cumple esta condición. Entonces, esto que está acá sería una manera de decirlo así. El valor absoluto me da lo mismo, y la condición que tengo acá es si es positivo o igual a 0. Y la otra definición que está abajo, ¿sí? ¿Qué efecto tiene poner un menos acá? Con palabras. Que significa que es negativo. A la izquierda O sea, de 0. menor que 0. No. Claro, a la izquierda de 0. Recuerden, si yo agarro el valor, por ejemplo, menos 5, ¿sí? Si ese es mi valor de A, ¿cuánto me da menos A? 5. Me da 5, ¿sí? Entonces, cuidado que esto no significa, recuerden que lo conversamos en la clase pasada, ver un menos adelante de la expresión Le no cambia el significa... valor. Le cambia el signo. Perdón. Bien, entonces la expresión que yo puedo indicar acá es esto, ¿sí? Digo, me queda lo mismo si es positivo igual a 0, o si no, cambiado de signo, si es negativo. ¿Sí? Y por ahí esta idea es la que tienen que tratar de conservar para el momento que ustedes necesiten armar una expresión completa en base a un valor absoluto, ¿sí? Entonces, decir valor absoluto de A con esta notación me dice, me voy a quedar con el mismo número si es un número positivo o igual a 0, o lo que voy a hacer es cambiarle el signo si el número es negativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a venir acá y vamos a plantear algunos ejemplos de valor absoluto. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, quiero hacer el valor absoluto de 6? ¿Cómo lo respondería en base a esto o la definición con palabras? ¿Qué les parece que da como resultado? 6 es mayor que 0. Bien, entonces el resultado de esta cuenta, ¿qué sería? Es lo mismo si, claro, Bien, o sea, el número con qué me quedo acá. Tendría que quedarme con un 6, ¿no? La parte que ustedes me dijeron, que 6 es mayor o igual a 0, es ver qué condición cumple. Entonces, cuando encuentro la condición que cumple, vista a partir de la expresión, ¿sí? De la expresión matemática o la expresión con palabras, en base a eso decido qué tengo que responder. Entonces acá me dice, si cumplí la condición de que el número era mayor que 0, entonces el resultado de este valor absoluto es exactamente el mismo valor. Entonces cuando indico valor absoluto de 6, el resultado es el mismo número 6, porque se cumple que 6 es algo que respeta esta condición. 6 es mayor o igual que 0. ¿Qué pasaría entonces si calculo el valor absoluto de 4.78? 4,78 conserva su valor porque es mayor o igual a 0, o es positivo. La multiplicación vuelve a ser la misma idea, porque 4.78 es un número mayor o igual a 0. Bueno, entonces vean que va a cambiar cuando tenga que hacer valor absoluto, ¿sí? Y acá encuentre un valor como menos 9.8. ¿Qué responderían en ese caso? Y 9.5 es menor que 0. Cambiado de signo. Entonces, lo que voy a decir es, doy el Cambia mismo su valor, valor porque porque, cambia su signo porque es un número negativo. entonces acá mi justificación sería porque menos 9.5 cumple la condición de ser menor a 0. Si hiciéramos valor absoluto de 0, Pero Este Es último no lo positivo. entendí, el de 9,5. mira, acá nosotros teníamos que evaluar valor absoluto de menos 9,5. ¿Sí? Antes de saber cuánto da o cómo se calcula esto, tengo que ver qué condición cumple el número que estoy utilizando. ¿Sí? Entonces, para este caso, mi valor de A sería menos 9,5, ¿sí? Que es el número que tengo acá entre las barras. Ese menos 9,5, ¿sí? Es un número negativo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer para responder al resultado es indicar el mismo número cambiado de signo. Entonces, en vez de usar acá menos 9,5, si le cambio, me quedo 9,5 positivo. ¿Sí? La explicación es
que hago de esa forma porque el número original era menor que 0. Piense que como concepto general, cualquier valor que yo le aplique valor absoluto, cualquier número que le aplique valor absoluto, voy a tener las mismas cifras y voy a sacar siempre el signo negativo. Entonces, si era positivo, queda igual. Si era negativo, le saco el menos y me quedo con la misma cifra, pero positivo. En el caso de 0, el resultado es 0 porque directamente estoy cumpliendo la condición de arriba. Entonces, acá lo explicaría como que hago eso porque 0 es igual a 0, que sería cumplir esta parte de la primera condición. Profe, ¿Bien? tengo una Sí. duda. Sí, sí. ¿Por qué pone que el 6 es mayor o igual a 0, si no es igual a 0? ¿Por qué no pone estrictamente mayor a 0? Esto, recuerdan que en la clase pasada dijimos que este símbolo cubre dos alternativas. ¿Sí? Entonces, cuando yo cumplo una de las alternativas, el símbolo es correcto porque me está dando la opción de que sea o mayor o igual. ¿Sí? Entonces, la O que tengo acá es una O de opción, y por lo tanto, si ya se cumple que es mayor que 0, este símbolo, ¿sí?, también es verdadero porque cumplí una parte de las posibles alternativas. Ah, ok. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Entienden ahí la idea general? Claro, porque ¿qué pasaría si fuera solamente 6 mayor que 0? 0 no valdría, o sea, tendría que empezar de 1 en adelante. Por eso se No. pone mayor o igual. No, cuidado que si yo tengo algo que es mayor que 0, no puedo decir que arranco del 1 porque, por ejemplo, el valor 0.26 es más grande que 0 y cumple esa condición. ¿Sí? Es algo similar a lo que estábamos analizando recién con los intervalos. ¿Sí? Si yo tengo, Claro, fíjense esto, ¿sí?, un intervalo que vaya de 0 hasta 7. ¿Sí? ¿Cuál es el primer valor que está dentro de ese intervalo? 0,1. ¿Les parece bien? ¿Hay algún otro que se les ocurra? No, 0, porque es, ¿o no? Este, 0,0000 periódico puede ser. cuidado que este, ¿sí?, el No está símbolo de incluido. paréntesis dice que no está incluido, entonces el 0 no va a estar. ¿Sí? O sea que el 0 no puede ser, este lo tendría que tachar de. ¿Sí? Pero acá en el medio, entre estos dos, ¿hay alguna otra alternativa? 0,11. 0,01. 0,00 periódico. Bien, a ver, vamos a revisar eso. Me dijeron 0,11. ¿Dónde ubicarían ese número? Después del 0,1. Después de 0,1. Del 0,1, sí, porque tengan en cuenta que cuando yo indico una cifra, ¿sí?, acá si no escribo nada sería el equivalente a tener todos ceros al final. Entonces poner 0,11 es una cifra más grande que 0,1. ¿Sí? Tendría que ir a la derecha. ¿Sí? Entonces si yo quisiera hacer uno que esté más a la izquierda o entre el 0 y el 0,1, ¿sí?, que es el que tenemos acá, podría decir, por ejemplo, 0.01. ¿Sí? Son infinitos en Excepto- realidad, porque también podría ser 0,0001. Claro. Recuerden que siempre va a estar esa opción de agregar más valores decimales, entonces si alguien viene y dice, este es el más chico, yo le puedo contestar que agrego un 0 más al medio, ¿sí?, y va a ser todavía más chico. ¿Sí? Entonces tampoco puedo decir que este es el primero de todos, porque viene otra persona y me dice, bueno, ¿qué pasa si en vez de 2 ceros, acá agrego muchos más? ¿Sí? Y la cifra también va a ser más chica. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar ahí es que puedo agregar todos los ceros que quiera en el medio, ¿sí? Podría tener infinitos ceros y después, no, cuidado que eso está mal dicho, ¿no? Pero cualquier valor o cualquier cantidad de cifras que me digan acá, yo le agrego un cero más, ¿sí?, y es, en definitiva, un número más chico o más cercano a este extremo. Entonces, si acá dijera mayor que 0, yo no puedo indicar una cifra exacta de dónde comenzar, ¿sí? Entonces, porque tengo estas infinitas posibilidades. ¿Está bien claro eso? Sí, perfecto. Sí. ¿Y qué pondríamos Claro, a lo que entonces? iba yo, que el 0 como tal no se toma, si fuera solo mayor. O sea, sería Bien, 0,01, 0,001, o etcétera. ¿sí? Pero el Mira, 0 en sí no se toma, salvo que sea 0 igual. claro, o sea, el concepto o la definición exacta de lo que vos decís es no considerar el 0, ¿sí?
Pero traten de no pensar en esa idea de a partir de dónde podría utilizar, por más que tiene un ejemplo sabiendo que hay, no se acostumbren a verlo de esa forma porque en otros ejercicios un poquito más avanzados, ¿sí? Eso les puede llegar a generar una confusión. Entonces piensen en la cifra exacta, ¿sí? Si es mayor que 0, me dice, no puedo tomar el 0 exacto, ¿sí? Pero no me pongo a pensar cuál es el primero que cumple esa condición, ¿sí? Intenten recordar la idea de que no tiene sentido ordenar, ¿sí? O indicar números dentro de un intervalo de los números reales, ¿sí? Porque siempre van a tener infinitas posibilidades. ¿Bien? Bueno, acá algunos ejemplos adicionales. Esto es una aplicación del concepto de valor absoluto, que es para poder representar la distancia entre dos números, ¿sí? Entonces, como esto siempre da un resultado positivo, si yo calculo el valor absoluto de una diferencia, ¿sí? En definitiva me dice qué distancia hay entre dos números ubicados en la recta. Por ejemplo, si yo calculo el valor absoluto de la resta entre 3 y 0, me da valor absoluto de 3. ¿Esto cuál sería el resultado final de esta cuenta? 3. De valor. ¿Sí? Me da 3 directamente, entonces me dice la cantidad de unidades que hay desde el 0 hasta el 3 son exactamente 3 unidades. Que yo diga acá 3 menos 0 o 0 menos 3, va a cambiar el signo acá de la cuenta, pero en definitiva el resultado final va a ser valor absoluto de 3, me da positivo, entonces eso me dice, la distancia que yo mido desde el 0 hasta el 3 es lo mismo que si me diera desde el 3 hasta el 0, ¿sí? Porque estoy pensando en la longitud, ¿sí? del intervalo que se define entre una marca ubicada en el 3 y una marca ubicada en el 0. Entonces, acá, por ejemplo, si hiciera este cálculo, la resta entre el valor absoluto de la resta entre menos 3 y 2, me dice qué distancia hay desde el menos 3 hasta el 2. Entonces, gráficamente sería ubicarme acá, ubicarme en el 2, y el cálculo del valor absoluto me dice que el resultado es 5, porque desde acá hasta acá tengo 5 unidades, de acuerdo a lo que definimos con la idea de la clase pasada, que sería el segmento unidad. Esto acá lo mencionamos como una aplicación de valor absoluto, ¿sí? Van a ver que en algún momento en programación el valor absoluto se utiliza porque es una forma de trabajar con situaciones o el tipo de dato de punto flotante. ¿Ya tuvieron la clase para ver tipos de datos? No. Ok. No tuvimos clase directamente yo. Ok. Bueno, van a ver que eso es uno de los temas que están entre las primeras unidades, ¿sí? Entonces, ahí van a trabajar con números enteros, ¿sí? Números decimales o punto flotante, ¿sí? Y entonces, en ese caso, en algún momento van a tener que también ver las relaciones o cómo implementar esto que estamos planteando acá en términos de programación, ¿sí? Y el concepto de distancia va a aparecer en esa parte. Y van el 2 positivo solamente para el ejemplo, porque acá lo que planteamos es la resta entre dos números, ¿sí? Entonces, yo me fijo el símbolo de resta que está a la mitad, y los dos valores que veo sacando ese símbolo son los que estoy tratando de calcularle la distancia. Entonces, imagínense que en esto tacho el menos, y los números que me quedan serían el menos 3, que define un extremo, y el 2 positivo, que define el otro extremo. ¿Sí? O sea, el menos que aparece acá en el medio es parte de la definición a partir del valor absoluto. ¿Sí? A ver, vamos a incorporar algún ejemplo ahí para aclararlo, ¿sí? Vamos a hacer una. Si yo quisiera hacer la distancia entre, no sé, 4 y 8,5. ¿Cómo calcularían eso? En base a esa definición de valor absoluto, ¿qué cuenta debería hacer? (0,5 menos 4). Pero piensen que siempre es utilizando valor absoluto. Valor absoluto, 4 menos 8,5. 4 menos 8,5. ¿Cuánto me da la cuenta que está adentro de las barras? 4,5. Menos 4,5. Ahí me da negativo, ¿sí? Menos 4,5. Pero ¿cuál va a ser la respuesta final? 4,5. 4,5, si recuerden que la idea siempre entonces nos quedamos con esto de
que si el valor que está dentro de las barras es negativo, lo único que hago es cambiarle signo y mi respuesta siempre va a ser positiva. ¿Está mal que haya hecho la cuenta en este orden? Pero es por cómo lo planteaba, que era A menos B. Entonces, si tenemos como A4 y como B a 8,5, por eso sería ese orden. Bien, o sea, el orden lo puedo hacer si trato de seguir asociando de que A es este valor y que B es este, ¿sí? Tengan en cuenta que acá la definición no me dice cuál de los dos tiene que ser más grande. Entonces, si alguien toma que el valor de A es 8,5 y el valor de B es 4, también va a servir, ¿sí? Lo único que va a cambiar es que en el momento de hacer el planteo, ¿sí? Si yo considero diferentes A y B, acá podría decir que esto se calcula como 8,5 menos 4. En valor absoluto me va a quedar este cálculo que es 4,5 y mi respuesta final, como esto es un número positivo, lo dejo igual. Entonces vean que en cualquier caso la respuesta es el 4,5 positivo. ¿Se entiende eso? No me importa el orden porque después el signo negativo que aparece según como haya puesto el orden, se cancela al aplicarle valor absoluto. Perdón, una pregunta, no sé si ya lo dijiste o no, pero, Sí. o sea, lo que quiere decir valor absoluto es la distancia que hay desde un número, desde A, ponele, a B. Sí, es la distancia de A hasta B y como estoy calculando distancia, en realidad no me interesa en qué orden hago la cuenta. Eso siempre queda positivo. Siempre la respuesta final va a ser positiva, ¿sí? Les va a cambiar, dependiendo del orden, el número que queda acá, negativo si hacen de esta manera o positivo si lo hacen al revés, ¿sí? Pero su respuesta final del ejercicio, lo que plantea este enunciado es 4,5 unidades. Cualquiera de los dos planteos estaría bien. Sí, cualquiera de los dos, porque piensen que en definitiva estamos diciendo la distancia que hay de 4 a 8,5 es la misma que hay de 8,5 a 4, ¿sí? No importa en qué sentido voy para hacer esa medición. ¿Qué pasa si, por ejemplo, quiero calcular la distancia de menos 1 y 9? ¿Qué deberían calcular ahí? En lo que corresponde al valor absoluto. Y dentro del menos 1, menos 9. Bien, ¿qué me queda en ese caso? 8 Menos 10. positivo. Menos 10. ¿Sí? Cuidado con la cuenta, esto es menos 10. En definitiva, el resultado final es 10 unidades. ¿Qué pasaba si alguien lo piensa al revés? Como lo debería ir acá. 9 menos 1. ¿Sí? Quedaría 9. Hay que tener en cuenta de que la fórmula no tiene signo negativo, y acá en este caso, si tenemos ya es negativo también, lo tengo que escribir de la forma menos 1, se termina convirtiendo en una suma, o sea que acá me queda valor absoluto de 9 más 1, y es el resultado final, lo mismo que antes, sin importar en qué orden lo haga, la tiene que ser la misma. Y siempre va a ser una cosa positiva. Pero o sea, ¿qué puede poner primero no negativo? O sea, menos 9, ¿no? Vamos a hacer por ejemplo así. Si yo quisiera calcular la distancia entre, vamos a hacer ese menos 9 y menos 1. Si ustedes Pero dije, pero se va a este caso, ¿cómo lo plantearía? Menos 9 menos 1. Vean que si yo la idea que les decía es si saco el signo negativo, los otros dos que me quedan tienen que ser la cifra que corresponde al número que quiero calcular la distancia. Vean que en cualquiera de esos dos sacar el signo negativo, estoy usando un 9, acá saco el signo negativo usando un 9 menos 1, lo mismo, y acá mediante cifra. Si saco el signo negativo, tengo menos 9 menos 1, son los valores beneficiarios. En la relación de valor absoluto, este cálculo se tiene una suma, o sea, menos 9 más 1, me queda menos 8, y son 8 unidades. Bien. Queda claro ahí. Sí.
Igual que antes, presentamos el ejemplo, para dar un práctico cortito para remarcarlo, seguimos avanzando en los demás y para realizarlo después. Esta parte lo que es sensación de realización, el aporte tiene una notación, lo que es más formal de cómo definir esta operación. Acá vamos a tratar de quedarnos con la parte conceptual, que no tiene, cómo se escribe, y qué posibilidades tengo, qué combinaciones hay para poder hacer cálculos. Entonces, ¿recuerdan el tema? ¿Han visto en algún momento de posición? Sí. Si lo tienen con palabras, ¿cómo le molestarían a ustedes si necesitan calcular una potencia? Multiplicar el número por sí mismo de la potenciada. Claro, veces indicar por la potencia. Bien. Esa definición con palabras ya está planteado en esta explicación, ¿sí? Ahora tengan en cuenta que ustedes me dijeron que tiene sentido para este caso, ¿sí? Entonces acá nosotros decimos, cuando quiero tomar un número A, que es un número real cualquiera, pero la definición que ustedes indicaron es válida únicamente si el n que utiliza esta fórmula es lo que llamamos la potencia y es un número natural, porque lo que nos explicaron la ciencia es la operación. A elevado a n es efectuar el producto A por A, la cantidad de veces me diga esa potencia. Entonces ahí indicamos que A es la base y n es el exponente, pero tengo que tener este concepto de decir que n representa una cantidad para ver que, por ejemplo, en acá apareciera, en lugar de un n genérico con 4 es multiplicar 4 veces el número por sí mismo. Si aparece 7, multiplicarlo también 7 veces por sí mismo. Y eso genera algunas dificultades que tienen una solución matemática y es cuando nos encontramos justamente en este caso. Entonces, por ejemplo, de los números naturales, recuerden que dijimos abarcan que se empieza a cortar a partir del 1, 2, 3. Cualquiera de esos se podría definir alguna posición de esta manera. Si tuviese un valor 0, por ejemplo, no existe la interpretación para decir que el que multiplicó 0 veces, ¿sí? Pero vamos a ver con una definición que tiene una aplicación matemática para poder completar otro tipo de funciones exponenciales que están más adelante. Nosotros vamos a hacer más detalles de por qué se define esta forma, lo vamos a tomar como algo impuesto para poder completar el desarrollo de la teoría, y es decir, que si un número cualquiera elevado a la potencia 0, siempre el resultado va a ser 0. ¿Sí? Insisto. No podemos por ahí en el curso justificar cada detalle por qué se hace esto, pero tengan idea de que es una manera de intentar resolver problemas que surgen en algunas cosas complicadas. Entonces, ahora ya podemos decir, si la potencia es una natural, significa la cantidad de veces que voy a multiplicar un valor. Si fuese un 0, me voy a quedar con que el resultado siempre es 1, sin importar cuál sea el valor de la base. Y si acá aparece un signo negativo, lo voy a interpretar, voy a dar vuelta a la relación y voy a calcularlo. Entonces vamos a completar el ejemplo ahí, a ver si termina de quedar bien claro. Si yo tuviese que hacer 4 elevado al cubo, ¿qué implicaría como en cuenta? 4. Entonces estoy diciendo el valor de la base y esto me dice cuántas veces quiero repetir y esa operación después acá, entonces 16 por 64. No es la idea de que este tipo de cálculos que se conectan todos de memoria, así que para esto vamos a usar una calculadora ahora. Todo tiene claro trabajar con la potencia de la calculadora ahora. Bueno, llegado a eso, que alguno por ahí no tenga el manejo, traten de aplicar eso, sí, lo vamos a dejar no para utilizar esa palabra en alguna clase de práctica, pero recuerden que la calculadora permitía los parciales, entonces si no han hecho, no recuerdan cómo utilizar esa potencia cualquiera en la calculadora que ustedes tengan, traten de encontrarlo con Laura para que ayude durante alguna de las clases, sí, pero no esperen el examen, porque se supone que hay que asegurar y se permite la calculadora asumiendo que practicaron lo suficiente para saber.
Entonces, vamos a ver la seriedad, vamos a ver qué número. Si quiero hacer 4 a la 0, ¿qué me daría? 1. Lo tomamos siempre va a llevar 1. No pensamos en el por qué, le vamos a dar importancia a esa situación. ¿Y qué pasa si quiero calcular 4 a la menos 2? 1 sobre 4 al cuadrado. Bien. La definición que estamos dando original sería, nos indica esto. Si aparece un valor negativo, esta n sigue siendo la misma que antes, es un número no natural. En este caso sí va a representar una potencia negativa, ya que la que era natural. Esto lo vamos a trabajar de esta manera, es decir, 1 sobre, y vamos a elegir la potencia en 0, con el positivo. Acá lo quiero calcular como 1 sobre 4 al cuadrado. Después, este cálculo se va a convertir en 1 sobre 4 al cuadrado, eso sería 16. con la expresión 4 multiplicado por sí mismo 2 veces. Entonces ahí lo dejo 1 sobre 16. Este tipo de valores, yo llego hasta acá, en algunos casos, bueno, lo podré calcular, arreglarlo de una manera sencilla, no se decimal, pero en general, si no es una cifra entera, y el ejercicio está enfocado, por ejemplo, en trabajar con potencias, dejar la expresión 1 sobre 16 es suficiente. Entonces, acá una interpretación, acuérdense que esos son resultados posibles. Entonces, si tuviese que descargar acá las respuestas finales, dejo 1 sobre 16 y eso es considerable. ¿Ok? Vayan haciéndome preguntas, si se entiende bien, que repitamos. ¿Cómo escribiría este ejemplo si digo que quiero representar tal forma falta el número 3 multiplicado 8 veces por sí mismo? ¿Cuál sería la notación en ese caso? 3 elevado a la 8. ¿Sí? Recuerden siempre la forma de distinguir a qué se asocia como base, que es que el número multiplicando y el exponente representa entonces la cantidad.